Apocalipsis capítulo 8, versículos del 1 al 6. La apertura del séptimo sello va a desencadenar una serie gradual de 7 plagas, aunque no serán las últimas. Al son de 7 trompetas, pero antes de que los ángeles hagan sonar las trompetas, los versículos 1 y 6 describen un prólogo impresionante. Número 1. Hay un solemne silencio, tras del cual aparecen 7 ángeles, a quienes son dadas sendas trompetas. Número 2. Viene luego una igualmente solemne y corporativa oración. Número 3. La eficacia de la oración se muestra de inmediato por medio de extraordinarios fenómenos físicos. Y número 4. Tras de esta introducción, los 7 ángeles, con sus 7 trompetas, se disponen a tocarlas. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se hizo en el cielo un silencio por espacio como de media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban delante de Dios, y se les dieron 7 trompetas. En un contexto como el cual, lleno de alabanzas, de gritos, este silencio, inmediatamente después de la apertura del séptimo sello, augura algo muy solemne, majestuoso y terrible. Hay una tradición judía según la cual hay en el quinto cielo compañía de ángeles de servicio que entonan alabanzas de noche, pero guardan silencio de día a causa de la gloria de Israel, es decir, para que puedan oír las alabanzas del pueblo de Israel. Pero, en nuestro caso, el silencio no se hace para oír alabanzas, sino gritos de angustia, mientras Dios va a intervenir a favor de los suyos. El espacio de media hora simboliza, ya en los profetas del Antiguo Testamento, el tiempo de espera de una extraordinaria intervención de Yahvé. Es poco tiempo, pero resulta largo para quienes esperan con ansia la intervención de Dios. Los 7 ángeles, de pie y alineados ante el trono de Dios, reciben sendas trompetas. Juan usa el artículo determinativo para referirse a los 7 ángeles porque los supone ya conocidos. Parece ser que se trata de los 7 arcángeles o ángeles de la faz, cuyos nombres conocemos en parte por la Biblia, en parte por los apócrifos. Sus nombres son Uriel, Rafael, Raguel, Miguel, Saraquiel, Gabriel y Jeremiel. La trompeta es símbolo del toque de alerta ante una intervención divina o un solemne acontecimiento. La primera referencia bíblica a la trompeta la tenemos en Éxodo capítulo 19, versículos 16 y 19, cuando se nos refiere a la aparición de Yahweh en el Sinaí para encontrarse con Moisés. El son de la trompeta convocaba a los israelitas para ser instruidos o para que emprendieran la marcha o para que estuviesen dispuestos a la batalla, para que regresaran de la dispersión o para anunciar la liberación en el año del jubileo. Aquí señala el gran juicio de Dios sobre la tierra. Del solemne silencio se pasa luego a una solemne oración, cuyo símbolo es el incienso.
Vino otro ángel que llevaba un incenciario de oro y se puso de pie junto al altar. Se le dio gran cantidad del incienso para que lo ofreciese junto con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. El humo del incienso, junto con las oraciones de los santos, subió a la presencia de Dios de la mano del ángel. Como ya advertimos en otro lugar, los dos altares del tabernáculo terrestre, el de los holocaustos de bronce y el de los perfumes de oro, están aquí simbolizados en un solo altar. El lugar santísimo está aquí simbolizado y representado en el trono. Los querubines de sobre el propiciatorio se hallan simbolizados y representados en estos ángeles de grados superiores, que cumplen también funciones superiores, similares a las de los querubines del templo. Vemos aquí un octavo ángel que se presenta de pie ante el altar con un incensario de oro, dispuesto a cumplir las funciones del sumo sacerdote el día de la expiación o de Yom Kippur. Notemos que no tomó él el incienso, sino le fue dado mucho incienso. Dado, dado, dado. Como se repite este verbo así en pasiva a lo largo del libro, para poner de relieve que todo es de iniciativa divina, que ni el hombre ni el ángel pueden ni merecen nada por sí mismos, sino en virtud de la gracia de Dios y en atención a la obra expiatoria de Cristo en el Calvario. Lo mismo aquí en el templo de Jerusalén. El altar y el incensario son de oro. El ángel da a las oraciones de los santos, de todos, fuego e incienso sagrados, para dar a entender así que solo por la intercesión celeste del Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, tienen eficacia nuestras oraciones. Este ángel, a quien no se debe identificar con el Cordero, coloca el incienso sobre las brasas, como hacía Aarón en el Yom Kippur. Tan pronto como el ángel pone el incienso en las brasas, la columna del humo perfumado por la combustión del incienso sube ante el acatamiento del Señor. Estas oraciones de los santos, hechas eficaces por el fuego y los perfumes celestiales, aparecen acelerar el día de la ira de Dios que se va a cernir sobre la tierra. ¿Qué papel tan importante juega la oración en el destino del mundo? Entiéndase bien, todo esto no tiene nada que ver con la mediadora intercesión que la Iglesia de Roma atribuye a los ángeles y a los santos. Nunca leemos en la palabra de Dios que ángeles o espíritus desencarnados de los santos escuchen oraciones de los hijos de Dios en la tierra e intercedan por ellos como un mediador ante Dios. Nos encontramos nuevamente ante una fábula, ante un mito, ante una leyenda, ante una desproporcionada idea de la Iglesia Católica Romana a fin de intentar suplir, como siempre, la palabra de Dios y afirmar que ángeles y santos interceden por nosotros. Asimismo, la extravagante locura de la intercesión de María, pues escrito está que solamente Jesucristo es el único que intercede por nosotros en los lugares celestiales y que ahorita mismo el Señor Jesús tiene el oficio de sacerdote e intercede por nosotros. No es de extrañar así que uno de los dogmas católicos más perversos sea el de sustituir el oficio regio de Cristo en los cielos por cualquier instrumento de barro, madera, cobre, piedra, oro, o
en otras palabras, de un ídolo que no puede hablar, oír ni ver. Por tanto, los ídolos católicos, como la Virgen María, los santos y todo tipo de representación de figura celestial, no es más que un intento de usurpar la palabra de Dios en la conciencia del hombre. Únicamente se nos habla de la intercesión de nuestro gran mediador, Jesucristo, y la de los hijos de Dios, unos por otros aquí en la tierra, como miembros del mismo cuerpo, en virtud de la eficaz mediación de la cabeza, Cristo. La eficacia de la oración anteriormente descrita, bajo los símbolos del altar, del fuego y del incienso, se manifiesta ahora en los fenómenos extraordinarios que se producen en la atmósfera y en la tierra misma, y en la presteza con que los 7 ángeles se disponen a hacer sonar sus trompetas. Entonces el ángel tomó el incenciario y lo llenó con fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra, y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Entonces los 7 ángeles que tenían 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Vemos, pues, que el octavo ángel ha tomado el incensario, lo llena de fuego del altar y lo arroja a la tierra. Un gesto semejante al que se nos narra en Ezequiel capítulo 10, versículos 2 y 7. Al caer este fuego produce una especie de trastorno cósmico. El retumbar del trueno va seguido de un terremoto que sacude la tierra y preludia el comienzo de las plagas que seguirán al toque de las 7 trompetas. Así, los juicios que anuncian las trompetas no tienen nada que ver con la iglesia como tal, sino con los juicios de Dios sobre el mundo. Naturalmente, como que la iglesia aparece ya arrebatada en el capítulo 4. Los 7 ángeles se disponen ya a tocar las trompetas que les fueron dadas. Aparte de lo que dijimos en el comentario a dicho versículo, añadiremos que aquí, como en Joel capítulo 2 versículo 1 y capítulo 3 versículo 15, las trompetas anuncian el día de Yahweh, que va a pronunciar sus últimos juicios sobre el mundo rebelde. Mundo que va a continuar rebelde, pues es a partir de este punto que se pone de relieve la impenitencia del resto de la humanidad. El apócrifo 4 de Esdras 7:30 dice que la destrucción del mundo durará 7 días, como 7 días duró su creación. A cada toque de trompeta va a corresponder una plaga. En este momento ha cesado la prohibición dada en 7:3, hasta que se realizase el sello de los 144,000. Nos daremos cuenta de que estas plagas son semejantes a las de Egipto. Las 4 primeras forman un todo cerrado, como los 4 jinetes de los 4 primeros sellos, y las 4 primeras copas que vendrán después. Como en Egipto, las plagas van obteniendo un resultado mayormente negativo, por lo cual Dios envía un castigo mayor. Las plagas en la Biblia son principalmente castigo contra los idólatras. Las 4 primeras afectan directamente a la naturaleza, indirectamente al hombre. De ellas, la primera afecta a las propiedades rústicas, la segunda al comercio, la tercera a la bebida y la cuarta tiene resonancias cósmicas. La quinta y la sexta tendrán carácter ultracósmico, fuerzas demoníacas que infestan a los que son rebeldes contra Dios. Nótese también la extensión que cubren las plagas, tanto en el área geográfica, continentes, mares, ríos y manantiales, luminares celestes, como en el daño causado, es decir, 1/3 en vez de 1/4
que fue el daño sufrido por la acción de los jinetes del capítulo 6. El castigo es, pues, mayor. La cólera divina llegará al máximo en los juicios de las 7 copas del capítulo 16. Versículo 7. Tocó el primer ángel su trompeta y se produjo pedrisco y fuego mezclado con sangre, que fueron arrojados sobre la tierra. Quedó abrasada la tercera parte de la tierra, quedó abrasada la tercera parte de los árboles, y toda la hierba verde quedó abrasada. Aquí vemos que al tocar al primer ángel la trompeta, se forma un turbión tropical, arrollador, que desbasta la tercera parte del arbolado, así como la hierba verde corresponde a dicha tercera parte. En este sentido, ha de tomarse lo de la tierra verde. La tempestad de sangre tiene resonancias escatológicas. Es quizás el rastro sanguinolento que dejan el granizo y el turbión. Se advierte su semejanza con la 7ª plaga de Egipto. Nótese también que en Miqueas 7:15 las plagas de Egipto sirven como modelo de las plagas escatológicas. Versículos 8 y 9. Tocó el segundo ángel su trompeta, y un objeto como una enorme montaña, ardiendo en llamas, fue arrojado al mar. Una tercera parte del mar se convirtió en sangre, murió la tercera parte de los seres vivos que hay en el mar, y fue destruida la tercera parte de los barcos. Al toque de la segunda trompeta, es arrojado al mar un objeto como una enorme montaña. Nótese ese cómo, indicando claramente que no se trata de una montaña real, sino de algo parecido a una montaña. La remoción de las montañas en la Biblia es signo de angustia y conmoción para los hombres. Aquí es como si un volcán se precipitara en el mar, como resultando quedando destruida la tercera parte de los seres vivientes en el mar, así como la tercera parte de las naves. A semejanza de la primera plaga de Egipto, el agua es la tercera parte del mar que se convierte en sangre, teniendo en cuenta lo que supone el mar, tanto como vía de comunicación como fuente de aprovechamiento para los seres vivos. Podemos percatarnos de la magnitud de este castigo. El anticristo tratará de explicar estos eventos como cataclismo de la naturaleza. Versículos 10 y 11. Tocó el tercer ángel su trompeta y cayó del cielo una gran estrella que ardía como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes del agua. El nombre de la estrella es Ajenjo. Se volvió amarga la tercera parte de las aguas y murió mucha gente a causa de las aguas que se habían vuelto amargas. Aquí vemos que al toque de la tercera trompeta cae del cielo una estrella grande, ardiendo con una inmensa tea del cielo, como castigo directamente enviado de parte de aquel que está en el trono. Quizás se trate de un gran meteorito o un cometa que con su enorme masa gaseosa se disolverá en las aguas de los ríos, lagos y manantiales, tomándolas amargas como el ajenjo, que es el nombre que se le da a la estrella. El ajenjo se consideraba en la antigüedad como lo más amargo que existe. En la Biblia es símbolo de la injusticia, de la idolatría, de los castigos divinos y por ende de intensa pena y amargura en el corazón del hombre. Su brebaje es sinónimo de veneno. De ahí que los ríos y los manantiales contaminados con él maten a tanta gente. En Chernobyl, donde ocurrió el accidente nuclear de 1986 en la Rusia, las radiaciones maléficas han llegado hasta la Gran Bretaña. Significa
en ruso, ajenjo. En el fenómeno escatológico que estamos considerando, se ve una reminiscencia de la primera plaga de Egipto, teniendo en cuenta lo que significa el agua, tanto en el aspecto fisiológico como en el espiritual. El agua calma la sed, la insatisfacción, las necesidades más íntimas del ser humano. Así que podemos imaginarnos lo que este castigo comporta. Todo ello sin resultado, hasta que Dios permita a los hombres un respiro por ver si se vuelven de sus pecados y rebeldías. Pero ellos continuarán con el corazón endurecido, como hizo el faraón. Versículos 12 y 13. Tocó el cuarto ángel su trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, de modo que se oscureció la tercera parte de los astros. Se quedó sin luz una tercera parte del día, así como una tercera parte de la noche. Conforme yo me fijaba en esto, oí un águila que volaba en el centro y en el cenit y clamaba con voz potente: ¡ay, ay, ay de los habitantes de la tierra, a causa de las trompetas que los otros tres ángeles están a punto de tocar! El toque de la cuarta trompeta se oscurece la tercera parte de las luminarias celestes. Hay aquí reminiscencias de la novena plaga de Egipto. Es muy de notar que Dios creó los astros para servicio del hombre, a fin de que le sirviesen de luz. Por eso, su oscurecimiento es una señal de muy mal augurio para la humanidad pecadora. Se puede también tener en cuenta la tremenda influencia de que los astros, especialmente el sol y la luna, ejercen en el hombre y en su entorno. Con todo esto, se avecina con anticipación a los habitantes de la tierra, porque si quieren convertirse de su odio a Dios y a su obra, todo esto se está volviendo contra los malvados. El mundo material solo queda el aire, que será herido al sonar la séptima trompeta, y el abismo, esto es, el Hades, del cual se hablará al tratar la quinta trompeta. Todos estos males pasarán, y entonces comenzará el bienestar, pero las tres siguientes trompetas traerán consigo una creciente intensidad de castigos. En efecto, los manuscritos más antiguos dicen águila, no ángel. Como referencias útiles puede verse Jeremías capítulo 48, versículo 40 y 49, 16. Esta águila se cierne en el cenit, el punto más alto del firmamento, para que su voz sea oída por todo el mundo, pues su mensaje va contra todo el mundo no cristiano. No es de suyo ave mensajera del mal agüero, como lo sería el búho, sino un enviado de Dios para invitar al arrepentimiento. Sin embargo, no se olvide que el águila es ave de presa, aun cuando es muy probable que en ambos lugares estemos ante una gran situación del gran buitre oriental, más bien que ante el águila propiamente dicha. Los tres ayes corresponden a las tres plagas siguientes, que serán todavía peores que las cuatro primeras. Los ayes en la literatura semítica son de lo contrario de los macarismos o bienaventuranzas. Quedan pues tres calamidades que acaban respectivamente en el capítulo 9, versículo 12, capítulo 11, versículo 13 y en los últimos capítulos del Apocalipsis.